de Esther Coraliz, Babay 1876, Stars en Hassal 1902. Los angeloides de Esther Coraliz tienen la particularidad de tener especies de vida libre y de vida parasitaria. Además, la hembra no necesita de la cópula para dar origen a larvas, sino que se reproduce por partenogénesis, que es una reproducción que solo necesita presencia del óvulo no fecundado que empieza a segmentarse. Su musculatura es probablemente polimeria. Morfología: adultos de vida libre. Hembra tiene forma fusiforme, que tiene una extremidad anterior roma y posterior afilada, mide 0.8 a 1.5 milímetros de longitud, tiene un aparato digestivo simple, boca trilabiada, esófago rhabditoide, corto, tiene tres porciones: cuerpo, istmo y bulbo, luego un intestino que termina en el ano. El aparato genital corresponde a un tipo didelfo y anfidelfo. Macho de aspecto fusiforme, con la parte anterior roma y posterior afilada y curveada, mide 0.7 de longitud, boca trilabiada, esófago rhabditoide, luego un intestino que termina en la cloaca, aparato genital clásico que presenta dos espículas. Adultos, vida parasitaria. Hembra tiene un cuerpo cilíndrico filiforme que tiene un extremo anterior y romo y posterior acusado, mide 1.7 a 2.5 milímetros de longitud, un aparato digestivo simple con una boca trilabiada, esófago largo que ocupa un cuarto de longitud del cuerpo. Se continúa con el intestino que termina en el ano, que está próximo a la extremidad posterior. El aparato genital es didelfo y anfidelfo. Macho parásito no existe, solo macho de vida libre. Larva rhabditoide. Tiene un esófago rhabditoide claviforme. Según el doctor Nicanor, se origina de adultos. Parásito raro que se origine de adultos de vida libre. Mide 0.2 a 0.3 milímetros de longitud. Tiene un vestíbulo bucal cuya profundidad es menor que el diámetro del cuerpo. Así se diferencia de las larvas rhabditoideas de los ancilostomideos, que es de igual tamaño. Luego del esófago se sigue con el intestino que termina en el ano. Presenta un primordio genital nítido formado por un conjunto de células localizadas un poco debajo de la mitad del cuerpo. Larvas filaroidea o filariforme. Presenta un esófago filaroideo que ocupa la mitad del cuerpo, mide 0.35 a 0.5 milímetros de longitud. Tiene un vestíbulo bucal corto. Luego el esófago, que desemboca en el intestino que termina en el ano, son bordes posteriores afilados y termina en dos puntas en forma de W. Esta es la etapa infectiva, ya que puede penetrar la piel. Ascaris lumbricoides, Linnaeus 1958, morfología, forma adulta. Nematado cilindro blanquecino rosado anacarado. Tiene extremos abusados correspondientes al anterior a la boca, de forma triangular con tres labios redondeados que posee diminutos dientes en sus bordes. Y el posterior a la cola en el macho está enrollada y tiene espículas. Su musculatura corresponde al tipo polimerio. Dimorfismo sexual. El macho mide de 15 a 30 centímetros de longitud. Su extremo posterior está incurvado ventralmente y presenta un par de espículas para dilatar la vulva de la hembra y facilitar la copulación. Posee un aparato reproductor que ocupa 2/3 del posterior del cuerpo. Tiene un testículo filiforme que rodea el intestino, un conducto deferente que desemboca en la vesícula seminal, de la cual nace el conducto eyaculador que termina en la cloaca, donde se hallan las espículas en la extremidad posterior. Aquí tenemos el intestino, la boca, la vesícula seminal, esta, el espermiducto, el testículo, espícula copuladora, Ascaris macho. Hembra mide de 25 a 40 centímetros de longitud, presenta un extremo posterior cónico, su aparato reproductor es didelfo y piodelfo, prodelfo. La vulva se abre en la unión del tercio anterior con el tercio medio. Hembra, extremidad anterior, extremidad posterior macho. Hembra, esófago, oviducto, útero, vulva, ovario, intestino, ano. Macho, esófago, intestino, testículo, vaso deferente, cloaca, papila, espículas. Huevos son elípticos de pared fina y transparente, prácticamente igual a los de los ancilostomioideos. Se originan de hembra parásita. Mide 0.05 milímetros de largo por 0.03 milímetros de ancho, y los de la hembra de vida libre miden 0.07 por 0.04 milímetros. La hembra parásita, ano, útero, uterina, útero, ovario, intestino. Esófago, útero, útero,
boca, esófago, intestino, testículo, espícula, cloaca. Pulpo, larva rapidoidea, vestíbulo bucal, esófago, poro genital, primordio genital, vestíbulo bucal, esófago, primordio genital líquido, cola entallada, larva filariforme, huevo embrionado, huevo larvado, estrongiloides stercoralis, formas larvarias y adultos, hembra parásita, partenogenética, con esófago estrongiloide y maduración uterina de los huevos. B. Hembra y macho de vida libre, con esófago reptiloide y extremo caudal del macho. L1. Raptoide con una cápsula bucal corta y un primordio genital bien desarrollado. Y T. L3. Estrongiloide con el extremo caudal ahorquillado. Ciclo biológico presenta doble ciclo y es gracias a su gran adaptabilidad de esta especie a diferentes ambientes. Ciclo directo u homogónico: cuando se presenta en el medio ambiente en condiciones desfavorables, las larvas L1 evolucionan hasta larvas filiformes L3. Estas larvas L3 no se alimentan, resisten en el suelo hasta 50 días de desarrollo detenido. Si entran en contacto con la piel o mucosas humanas, penetran, infectan y dejan lesiones conocidas como larvas Currens. Luego llegan al torrente circulatorio venoso y linfático, luego llegan al corazón derecho y al lecho capilar pulmonar. En este punto las larvas son juveniles que rompen el endotelio capilar y la pared alveolar, luego ascienden por el árbol respiratorio, llegando a la faringe, son deglutidas y llegan a la parte proximal del intestino delgado. Las hembras se reproducen por partenogénesis, penetran en la mucosa y comienzan la oviposición 40 huevos por día, que excepcionalmente aparecen en las heces, pero si las larvas L1 salen junto con la materia fecal y llegan al exterior. Ante infección endógena dentro de la luz del intestino delgado, las larvas L1 se transforman en filariformes L3 infectantes denominadas enanas, pues miden menos que las del suelo. Estas larvas penetran la mucosa del ilio y del intestino grueso y vuelven a repetir el ciclo homogónico. Autoinfección exógena: cuando los pacientes con estrongiloidiasis defecan y las heces ensucian la zona perianal y cercana a estas, las larvas L1 raptoides penetran la piel y vuelven a infectar por el ciclo homogónico. Ciclo indirecto y heterogónico: las larvas raptiformes, una vez en el suelo, en condiciones favorables no desarrollan a larvas filariformes, sino dan origen a hembras y machos de vida libre. Estas ponen huevos dando origen a nuevas larvas raptiformes que van dando origen a varias generaciones de las mismas. Cuando las condiciones de desarrollo se tornan desfavorables, estas se convierten en larvas filariformes, que son la forma infectante. Larva raptidoidea se convierte en larva raptidoidea. Las larvas raptidoideas salen con las heces. Luego, en condiciones favorables, hembra de vida libre o macho de libre se convierte en larva raptidoidea. O también por autoinfección endógena o autoinfección exógena. Y si hay condiciones favorables, larva filariforme. Larva filariforme, intestino delgado, larva parásita. Son deglutidos. Árbol respiratorio, pulmones, corazón derecho, torrente circulatorio venoso y linfático, penetra piel y mucosas. Autoinfección endógena, autoinfección exógena, ciclo directo, ciclo indirecto. Larva filariforme, etapa infecciosa. Penetra la piel, circulación, pulmones, tráquea, faringe, deglutido. Adulto en mucosa del intestino delgado, huevos en mucosa solamente en heces, en el hombre. Y por autoinfección penetra el intestino por piel perianal.
Esta larva rapidiforme es etapa diagnóstica, desarrollo directo, larva filariforme, etapa infecciosa. O esta larva adultos se convierte en adulto de vida libre en el suelo, huevos en el suelo, desarrollo directo, medio externo, larva rapidiforme en el suelo. Patología en la zona de entrada se produce prurito y una pequeña papuloedematosa, especialmente en los espacios interdigitales de los pies, en zonas como la selva alta donde no se usa calzado. Las larvas del suelo penetran fácilmente, son zonas endémicas. Al pasar por el pulmón, las larvas provocan microhemorragias petequiales, lesiones inflamatorias que se traducen en neumonitis difusa o síndrome de Loeffler. En los casos más graves se presentan focos múltiples de consolidación neumónica, expectoración y derrames febrolares que pueden contener larvas. El cuadro pulmonar puede agravarse cuando las larvas retardan su migración debido a la abundancia de secreciones y edemas localizados, y a veces pueden formarse hembras parásitas adultas en el parénquima pulmonar y producir infecciones. Las lesiones intestinales son diferentes tipos de enteritis, por ejemplo, duodenoyeyunitis catarral. Existe un aumento del peristaltismo y de la secreción mucosa, lo que lleva a un cuadro diarreico, a veces con sangre. En casos graves y fatales se pueden haber obstrucciones intestinales altas, asilio paralítico o caquexia. Sintomatología: existen pacientes asintomáticos cuando existe un equilibrio entre el paciente y el parásito, pero si este equilibrio se rompe, se produce una hiperinfección o ser un diseminador de la enfermedad. Los pacientes sintomáticos del cuadro leve son síntomas gastrointestinales vagos como distensión intestinal, flatulencia, diarrea, dolor abdominal recurrente. En los cuadros moderados se acentúan más los síntomas y aparecen vómitos, diarreas persistentes, nerviosismo, debilidad, dolor epigástrico y periumbilical. En los cuadros graves se observan diarreas profusas, enteropatía perdedora de proteínas acompañada de hipolipominemia, edemas y trastornos de la coagulación, signos carenciales, piel pérdida de esmalte dental en general, un síndrome de malabsorción. En cuadros de diseminación masiva existen larvas filariformes en órganos, tejidos, líquidos y secreciones de todo el organismo. Ancylostomideios, el otro indicador, ¿no? Según él, las especies que vemos aquí corresponden a los ancylostimoideos y no usinarias como la mayoría de bibliografías menciona. Especies a estudiar: ancylostoma duodenales, Europa, África, cuenca mediterránea, Asia Menor, del griego ancyllos, gancho, y stoma, boca. Decatron americano, centro y sur de África, Sudamérica y sur del Asia, de latín necaria, matar. Estas dos especies son parásitos históricos de las zonas cálidas y húmedas. En 1947 Stoll estimó que un cuarto de la población mundial sufría infecciones por ancylostomaideos. Estas cifras fue una llamada de atención con el correr del tiempo debido a los procesos de urbanización, mejores condiciones socioeconómicas. Algunos países han logrado erradicar o reducir la prevalencia de estos parásitos. No ocurre en los países en vía de desarrollo, donde las condiciones de vida de la mayoría de sus habitantes son cada vez más insurables. Síntesis histórica. Desde la época de los faraones fue conocida la ancilostomidiasis como una enfermedad que causa palidez y edema que podía llevar a la muerte. Avicena describió por primera vez a estos parásitos como pequeños gusanos redondeos en el intestino delgado de los pacientes, y también sugirió como tratamiento el extracto de lecho de macho. En China, en el siglo III a.C., se hablaba de esta enfermedad como la causa de pereza y del color amarillo en la piel en los trabajadores enfermos. Se mencionan también esta parasitosis en el papiro de Ebers y en las obras de Hipócrates y de otros autores de la época. Igualmente se asociaba la enfermedad con el trabajo de las minas. La enfermedad se hace conocida en Egipto y en Europa como clorosis egipcia por el color grisáceo que toma la piel. Hubo en 1786 un brote de anemia grave en los mineros de Hungría, pero no fue hasta 1843 cuando Duvine, quien trabajaba en mina en Italia, observó la presencia del gusano adherido sobre la mucosa duodenal de los enfermos anémicos autopsiados, quienes tenían lesiones hemorrágicas puntiformes. Este autor observó también los 4 dientes proyectándose dentro de la boca del ancylostoma. Vilas en 1853, Grille Singer en 1854 creían que el parásito era responsable de la clorosis. En 1878, Grassi y Parona diagnosticaron la enfermedad por hallazgo de huevecillos característicos en las heces de los sujetos parasitados. En 1879 hubo otro avance importante. Perroncito demostró que la anemia mortífera prevalente en los trabajadores encargados de construir el túnel en San Gotardo, Suiza, fue causada por los ancylostomideos. Observó también la transformación de la larva rapiditoide de vida libre a filariforme infectante. De este modo estableció firmemente la patogenicidad de los anquilostomas. En 1897, el doctor Arthur Lowes, mientras trabajaba en Alejandría, Egipto, se expuso accidentalmente habiéndose depositado las larvas filariformes sobre su propia piel. Más tarde completó el conocimiento del ciclo biológico parasitario usando los ancylostomideos del perro Ancylostoma caninum. Demostró la penetración transcutánea en la migración larvaria pulmonar, el paso de la epiglotis hasta llegar al intestino delgado, en donde se formaba la cápsula bucal, sirviéndole al parásito como un mediador de hidrisis sobre la mucosa intestinal. En 1911 Lowes publicó la primera monografía clásica del tema.
En 1910 fue descrita en Brasil el ancilostoma brasiliense, especie propia de gatos y perros. En 1904, la Comisión para el Estudio de la Anemia en Puerto Rico, encabezado por Ashford, afirmó que el 90% de los habitantes del medio rural estaban parasitados por ancilostomideos. Alrededor de 1909, la Comisión de Rockefeller encontró cerca de 2 millones de personas parasitadas en el sureste de Estados Unidos. En la década de 1917 al 27, los investigadores confeccionaron métodos mejores para medir el número de larvas en los suelos y la intensidad de la carga parasitaria intestinal por medio del conteo de huevecillos en las heces. Con estas herramientas fue factible ampliar las investigaciones epidemiológicas en varios países y regiones del mundo. Por ejemplo, en 1924 la Fundación Rockefeller patrocinó la exploración parasitológica del territorio mexicano. Como resultado se publicó la memoria de incidencia de la ancilostomidiasis en la República Mexicana, obra que los norteamericanos Andrew Warren, Henry y Carr. La prevalencia mayor correspondió a las regiones cafetaleras y costeras, principalmente de los estados tropicales de Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca y Colima, además de la zona minera en Hidalgo. Los municipios de la máxima prevalencia por arriba del 70% de la población explorada fueron Tierra Blanca, Coatzacoalcos, Minatitlán en Veracruz, y cerca de la tercera parte de los sujetos parasitados tenían síntomas graves. Circunstancias semejantes fue demostrada en Tenosique, Tabasco, además de Huixtla, Cacahuatán, Suchiate y Chiapas. En las minas de Pachuca y Israel del Monte, estado de Hidalgo, Eduardo English encontró 16% de mineros con la parasitosis, pero después del tratamiento con tetracloretileno y de haberse mejorado las condiciones sanitarias dentro de las minas, la prevalencia disminuyó solo a 2%, es decir, hubo métodos de medición parasitológica y nutricional cada vez más precisos. Actualmente se dispone de medicamentos antiparasitarios más activos potentes como los imidazoles orales. Sin embargo, la ancilostomidiasis se ha mantenido endémicamente, sobre todo en los niños y adultos de las familias más pobres y desprotegidas, carentes de servicios sanitarios básicos. En la hembra, cápsula bucal, esófago, intestino, ovario, útero, vulva, ovario. Ese es el ancilostoma duodenale. En el macho, cápsula bucal, esófago, intestino, testículo, vesícula seminal, glándula prostática, bolsa copulatriz, cloaca. Morfología: forma adulta, ancilostoma duodenale, de opinión 1943. Tiene forma cilíndrica con la extremidad anterior curvada dorsalmente. Su cápsula bucal y oval profunda. Presenta 2 pares de dientes ventrales en el margen interno de la boca. Presenta 2 dientes o lancetas triangulares rudimentarios subventrales. Su color es rojizo grisáceo en fresco, pero emblanquecido al fijarlo. Su aparato digestivo está compuesto por esófago e intestino que termina en la cloaca. Su tipo de musculatura es meromiaria. Dimorfismo sexual: macho, mide de 8 a 11 milímetros de longitud. En su parte posterior presenta una bolsa copulatriz extendida en forma acampanada, es trilobulada, un lóbulo dorso medio grande y 2 lóbulos lateroventrales bien proporcionados, reforzadas por las costillas o rayos que le dan la forma característica de cada especie que contiene la cloaca. Tiene un testículo tubular único, contiene 2 espículas que se unen exteriormente formando una punta. No tiene barbas espiculares, cada espícula tiene un gobernáculo bien definido. Detalle de los rayos copulatrices: rayo dorsal dividido en la extremidad solamente en 2 pequeñas ramas de 3 puntas cada una. Base común del rayo dorsal y del dorso lateral relativamente más grande y ancho. Hembra, mide de 10 a 18 milímetros de longitud. Aparato genital es didelfa, anfidelfa. Vulva se abre en el tercio inferior del cuerpo. El extremo posterior es afilado, que termina en el proceso espiniforme terminal. De Catraamericanos, Stiles 1902. Adultos de forma cilíndrica, la extremidad anterior está bien curvada dorsalventralmente, la cápsula bucal es ovoide y profunda. Tiene 2 placas cortantes que tienen forma de C lunar en la parte ventral. Además, tiene un par de lancetas subventrales, sublaterales y subdorsales. Su color es rojizo grisáceo en fresco, pero emblanquecido al fijarlo. Su musculatura es meromiaria. Dimorfismo sexual: macho, mide de 7 a 9 milímetros de longitud. En su parte posterior presenta una bolsa copulatriz extendida, trilobulada, un lóbulo dorso mediano pequeño, dividido en 2 lóbulos más pequeños y 2 lóbulos laterales bien prominentes, unidos por el lóbulo ventral indistinto. Tiene un testículo tubular único, tiene 2 espículas que no se unen exteriormente, formando una punta que termina en garfios como anzuelos, barbas de las espículas que tienen gubernáculo. Detalle de los rayos copulatrices: rayo dorsal subdividido en 2 ramas hasta su base con la punta bipartida. Base común del rayo dorsal y del dorso lateral muy corta. Hembra, mide 9 a 13 milímetros de longitud. Aparato genital es didelfa y anfidelfa. Vulva se abre en el tercio medio del cuerpo. El exterior posterior es afilado pero no tiene el mucro. Huevos y larvas comunes para ambos. Huevos tienen forma oval embrionada, presenta de 2 a 8 16 blastómeros. Miden de 60 a 70 micrómetros de largo, de 30 a 40 micrómetros de ancho. Su cápsula es hialina y delgada.
Larva rapitiforme L1 y L2 tienen un esófago ratitoide y una pequeña cápsula bucal. Su primordio genital es grande en diferencia de Distrochiloides, mide 200 a 300 micras de longitud. Luego regrese hacia el estado larvario del L2 que mide aproximadamente 60 micras. Larva filariforme L3, esófago filariforme, largo y sin bulbo. Su cola es puntiaguda y presenta una vaina de la cual no se ha desprendido. Este es el estado infectante para el hombre. Y acá hay una tabla que sí está lleno. Ancilostoma duodenal y Decatur americanos. El macho, la hembra y la larva. El macho, en su cápsula bucal, dos pares de dientes ventrales, dos placas cortantes, la bolsa copulatriz, un lóbulo dorsal grande y dos lóbulos laterales bien definidos. Un lóbulo dorsal pequeño bilobulado, dos lóbulos laterales grandes. Los rayos copulatrices, rayo dorsal profundamente hendido, extremo de cada rama digitado. Acá el Decatur, rayo dorsal no muy profundamente hendido, extremo de cada rama tridigitado. Espículas, dos que se unen y no tienen barbas, dos que se unen y tienen barbas. Tamaño 8 a 11 milímetros, 7 a 9 milímetros. El hembra en el extremo posterior con mucro y acá sin Decatur sin mucro. El tamaño 10 a 18, 9 a 13. Larva, esporones esofágicos, ancilostoma no prominentes y tienden a cerrarse en el extremo anterior. En Decatur americanos prominentes y tienden a abrirse en el extremo anterior. La vaina lisa y hacen todas estriaciones. Diferencias entre las larvas rapitoideas y filariformes y Distrochiloides y los ancilostomideos. Larva rapitiforme, esófago y cápsula bucal. Distrochiloides, ancilostomideos. Rapitiforme con una pequeña cápsula bucal, rapitiforme con una cápsula bucal grande. Primordio genital grande, pequeño. Larva filariforme, esófago. Distrochiloides, filariforme 50% del cuerpo. Ancilostomideos, filariforme 25% del cuerpo. Vaina no, sí, cola bifurcada puntiaguda. La larva rapitoidea. Cavidad bucal. Poro genital. Distrochiloides y ancilostomideos. Larva L3, ancilostoma duodenale, vista ventral, dientecillo accesorio, diente ventral, lanceta subventral, rayo dorsal, rayo externo dorsal, rayo postero lateral, rayo medio lateral, rayo externo lateral, rayo ventral. Decatur americanos. Placa cortante ventral, lanceta subventral, lanceta sublateral, lanceta subdorsal, rayo dorsal, rayo externo dorsal, rayo postero lateral, rayo medio lateral, rayo externo lateral, rayo ventral. Así que estamos duodenales, dientecillos ventrales, esperón esofágico, vaina, embrionado, larvado. Ciclo biológico, el ciclo de ancilostomideos ya mencionado, ciclo de los, el cual revisaremos rápidamente. Los huevos que salen junto con las heces y caen al sol en condiciones adecuadas. Estos huevos eclosionan y nacen las larvas rapitoides L1, la cual se alimenta de partículas orgánicas de descomposición y bacterias. Al cabo de 3 días pasan a la larva rapitoide L2, luego 5 a 8 días se transforman en larvas filariformes L3. La fase es infectiva para el humano y permanece viable varias semanas. Esta larva, al ponerse en contacto con la piel expuesta de las personas, penetra e ingresa al torrente circulatorio y llega al corazón derecho. Pasa los pulmones, atraviesa la membrana alveolo-capilar, asciende por el árbol respiratorio y llega a la laringe. Este glútido y llega al duodeno y la primera parte del intestino delgado, que se convierte en adulto, se produce la cópula y luego la ovoposición. Estos huevos salen junto con las heces y se cierra el ciclo. La larva filiforme penetra la piel, circulación pulmonar, tráquea, faringe, glútido adherido al intestino delgado. Los adultos en el intestino delgado.
Huevos en esa etapa diagnóstica del medio externo del hombre. Larva reptitoide que incuba larva reptitoide en el suelo, a veces en heces viejas. Patología causa dermatitis de las zonas de entrada, mazamorra, producto de suelo o comezón culi. La piel se torna de eritematosa y edematosa. Durante su paso por los pulmones puede causar pequeñas hemorragias y desapercibido aumento de los eosinófilos. Los ancilos termoideos son hematófagos y causan anemia por dos razones: la falta de hierro en las dietas de algunas zonas y el tiempo de duración de la infección. Aparte de esta pérdida de sangre, también se pierden proteínas y se producen hipovolemia. Cuando el número de parásitos desata la infección un tiempo prolongado, las lesiones intestinales producen un cuadro de mala absorción intestinal, alteraciones interiores. Los parásitos secretan una sustancia anticoagulante que permite que continúe el sangrado incluso cuando éste se movilizó a otra parte. En casos de intensa anemia se ven cambios como hiperplasia de la médula ósea, degeneración centralobiliar hepática e insuficiencia cardíaca. Sintomatología: las manifestaciones en su mayoría son por anemia microcítica hipocrómica. Los valores de hemoglobina llegan de 1 a 2 miligramos por decilitro de sangre. En raras ocasiones se aprecia síndrome de Lafleur. Los síntomas del intestino suelen ser dolor abdominal, pérdida de apetito, náuseas, diarrea, etc. En personas con anemia o hiperbiliemia aparece edema y miembros inferiores, incluso llega a producirse en sarcopenia, hepatomegalia, insuficiencia hepática, cardíaca, disnea, sublos cardíacos y eventualmente la muerte. Larva migrans. Vamos a continuar después.